La grabación se iniciará pronto. Bueno, ya se le inicia la grabación. Bien, ahí estamos. Bueno, entonces, como les decía, los elementos de la vida, ¿sí? Son carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, fósforo y azufre, ¿sí? Pero acá los vamos a ver como por separado, no vamos a hacer hincapié en la química orgánica, sino que vamos a entrar en la química inorgánica, pero como cada elemento por separado tiene incidencias en la vida, ¿no? El libro muestra entonces cada ciclo biogeoquímico, es decir, por ejemplo, si hablamos del oxígeno, lo voy a decir como muy así nomás visto en la escuela primaria, pero el ciclo del oxígeno sería, por ejemplo, eh, no sé si hago resumen de fórmulas, capaz que sí. Pero como ya te los he dado todos en cada clase, es como, bueno, pachorra. Pero déjenme pensarlo y tal vez se los haga. Eh, ¿Qué les voy a contar? Bueno, el oxígeno, por ejemplo, nosotros sabemos que el oxígeno eh, es producido por las plantas, se produce en los cloroplastos, después de la producción de alimento, y sale de las plantas, es inspirado por las personas. También hay oxígeno molecular en el aire, se utiliza en la fosforilación oxidativa y sacamos el dióxido de carbono. Y así vemos como el oxígeno va y viene de un lugar a otro. Eso es un ciclo biogeoquímico, explicado muy rústicamente. Esas cosas no van, por ejemplo, o no las han tomado nunca, entonces no creo que les tomen el ciclo biogeoquímico del nitrógeno, porque no va. Sí, bueno, acá puse las definiciones de algunas capas de la Tierra, pero esto tampoco va, pero me pareció como llamativo porque decía varias veces el libro, se los puse, cultura general, les prometo que no se los voy a tomar, pero como para tener una idea de dónde estamos parados. Cada átomo se presenta ahora, cada átomo importante, con quién lo descubrió, el experimento que hizo y demás. Bueno, eso tampoco, desestímenlo. Bien, todo lo que encuentren resaltado es lo que han tomado antes, ¿sí? Vamos a empezar hablando del oxígeno con la aplicación en el área de la salud. Hay mucha aplicación del oxígeno, pero una de las principales funciones son las cámaras hiperbáricas. Capaz que han visto unas cámaras de estas, no sé si ven Grey's Anatomy o yo veo otra, yo veo The Good Doctor, y ahí salieron varias veces una cámara hiperbárica. Una cámara hiperbárica es como un cuartito, una habitación donde la presión de oxígeno es realmente alta, y la calidad del aire también es distinta, ¿no? O sea, las personas no sienten nada una vez que están adentro y comienza el aumento de la presión. Pero si saliéramos bruscamente, tendríamos problemas respiratorios importantes. ¿Para qué se usan estas cámaras? No sé si las han visto en alguna serie. Sí, no, tal vez. Les cuento cómo es la típica. Al paciente le agarra gangrena y le tienen que apuntar algo, ¿sí? Un brazo, una pierna, qué sé yo. Y lo meten a esta cámara, se introduce con un médico, si es en una cámara bastante grande, si es por ahí son unas cámaras que son una onda tubito, que es una camilla, pero esas no son recomendables porque, bueno, necesitan estar mucho tiempo y es incómodo, son medios claustrofóbicos. Bueno, entonces uno entra a estas cámaras y como, voy a decir el bicho, pero no voy a decir el bicho, el organismo que produce la gangrena es anaeróbico, en la presencia de mucho oxígeno, se va a morir. O sea, la idea de eso es que se muera por presencia de oxígeno. Sí que es una forma más fácil, porque si lo tratamos con fármacos es más difícil. Bueno, ¿qué quería contarles acá? Que la aplicación del oxígeno para combatir eh, esta, esta afección bacteriana. Bueno, ahí tenemos oxígeno aplicado a la gangrena. Hiperbárico, aumento de presión. Hipovárico, disminuir la presión. Después tenemos que el oxígeno viaja en la sangre a través de los eritrocitos. Los eritrocitos tienen una proteína que se llama hemoglobina. La hemoglobina tiene un plegamiento cuaternario, tiene 4 corpúsculos globulares, y cada uno tiene un ion de hierro en su grupo hemo. En cada grupo hemo transporta una molécula de oxígeno. Entonces, tiene 4, transporta 4 moléculas de oxígeno. Bueno, hasta ahí con el oxígeno. Hay muchas cosas más. Por ejemplo, es muy importante para la
fosforilación oxidativa, no sé si se acuerdan, o el profesor de biología se los habrá enseñado, y que tenemos acá en la Vilma, pero sirve para producir energía en la mitocondria. Bien, el nitrógeno, bueno, tiene como muchas cosas el nitrógeno. A nivel química orgánica está en las, eh, en las proteínas. A nivel solito, o sea, inorgánicamente, es un buen refrigerante. Los resonadores magnéticos tienen circulando nitrógeno para enfriarse. Eh, Normalmente a los pacientes no se les suministra nitrógeno bajo ninguna condición. En su estado molecular tiene 3 enlaces fuertes. El carbono, tenemos varias formas del carbono, las que vamos a encontrar es en estado sólido, 2 tipos de formas, grafito y diamante. Cuando yo en un estado tengo 2 formas totalmente distintas, como el grafito y el diamante, estoy nombrando un estado alotrópico de la materia. O sea que el grafito y el diamante son alótropos. ¿Qué significa? Que el carbono estando sólido tiene 2 formas distintas, y a cada forma distinta se llama alótropo. Tenemos el diamante, que tiene por ahí una forma bastante definida, y el grafito, bien, que a simple vista tiene por ahí una forma media amorfa. ¿Qué significa amorfa? Que no tiene como un patrón regular. Acá ven, miren, diamante, grafito. El diamante tiene un gran grado de dureza, que es la dureza en general. Los sólidos tienen una escala que se llama escala de dureza, o sea, qué tan duro es el sólido y qué tan difícil es fraccionarlo. Por ejemplo, el diamante necesita de otro diamante para cortarse, por ejemplo. ¿Qué me pareció acá de importante? Que esto no lo tomó nunca, las estructuras moleculares, la geometría molecular. El grafito tiene una estructura plana trigonal, ahí vemos las capitas planas a la derecha, que están unidas entre sí por enlaces débiles, y el diamante es eh, un tetraedro, ¿sí? Que por ahí es mucho más fuerte la estructura. El hidrógeno sabemos que funciona muy bien para la cadena transportadora de electrones. Eh, Tiene por ahí muchas aplicaciones el hidrógeno en la parte biomédica, pero no en la parte de los pacientes, sino en la parte eh, ingenieril. Se hacen bombas de hidrógeno, así que no dan bombas de hidrógeno, pero capaz que lo tomable de acá sean los isótopos, que recuerden que tenemos 2 isótopos naturales, que son el protio y el deuterio, y uno que no es natural, que es sintético, se hace en el laboratorio, que es el tritio, ¿sí? Donde hemos visto mucho el hidrógeno en la migración del espacio de intermembrana con la matriz mitocondrial, para generar el gradiente electroquímico que después impulsa. ¿Qué impulsa el gradiente electroquímico de hidrógeno? A ver. Bueno, activa la bomba eh, tipo F y fosforila bien. Muy bien, ahora fosforila la ADP. Bueno, vamos a los metales alcalinos. En los metales alcalinos vamos a ver algunos que son muy importantes, como el sodio y el potasio. Bien, el sodio es el principal ion extracelular, tal cual se pregunta así, ¿cuál es el principal ion extracelular? Con el sodio. Y el intracelular, o sea, el que está adentro, es el potasio. El sodio, bien, va a regular también procesos cardíacos, y el exceso de sodio en sangre se denomina hipernatremia, tal cual que preguntan, ¿cómo se llama las concentraciones elevadas de sodio en sangre? Y ponen hipernatremia. Después, bueno, la disminución de sodio en sangre se llama hiponatremia. Luego, la concentración del potasio, cuando aumenta, se llama hipercalemia, y cuando baja, hipocalemia. ¿Sí? La hipocalemia está relacionada con los espasmos musculares y los ataques cardíacos. Por ahí preguntan, bueno, ¿cómo puedo preguntar? La hipocalemia se relaciona con y ponen espasmos musculares y ataques cardíacos. Muy bien, así que bueno, ahí les dejé un meme para que se acuerden. Bien, en los metales alcalino-térreos vamos a encontrar el calcio. El calcio en algún momento se volvió como la respuesta a todo, porque el calcio interviene en la contracción muscular, en la propagación del impulso nervioso, en la osificación de los huesos, ¿sí? Entonces tenemos como bastante actividad con el calcio. El déficit de calcio produce calambres. Ojo con eso. El déficit de calcio genera los calambres. El calcio hidratado, ¿sí? El sulfato de calcio hidratado forma el famoso yeso, el yeso que nos ponemos cuando nos fracturamos. Acá puse un compuesto que se genera a partir del calcio, que me pareció conocido, o sea, como que era tomable, pero me di cuenta que lo toman en la anatomía, entonces, bueno, ya está, ya quedó. La hidroxiapatita
son unos cristales formados a partir del calcio que le dan fortaleza a las estructuras. Acá van a encontrar, por ejemplo, hidroxiapatita en revestimiento óseo de los dientes, en los cartílagos y en los huesos en general. Las variaciones de calcio generan dos enfermedades, osteomalacia y osteoporosis. La osteomalacia se puede producir en cualquier estadio de la vida, por ahí pasa más que al principio. En este caso se disminuye la cantidad de calcio, bien, y bueno, tenemos problemas a nivel óseo, es decir, que los huesos se pueden, o se reblandecen o se tuercen. O sea, perdemos la forma óptima de los huesos. Y la osteoporosis se da en el segundo estadio de la vida, después de que se reprograma todo para el envejecimiento y vemos que los metabolismos disminuyen interesantemente, ¿no? Uno de esos es el calcio. El calcio, y con sus niveles, va a empezar a variar considerablemente más si la absorción del calcio en la primera parte de la vida no fue muy óptima. O sea, si tuve problemas para absorber calcio en la primera parte, cuando era niño, voy a tener como mayores problemas del metabolismo después. O puede ser por múltiples factores en realidad. Bueno, en fin, no me quiero meter mucho en la enfermedad. Cuando falta calcio por el metabolismo, tenemos osteoporosis. Pero esto es en el envejecimiento. En este caso, los huesos se empiezan como a astillar, se ponen quebradizos y luego se fracturan. Todo lo que ven marcado con resaltadores es lo que han tomado. Bien, después tenemos el magnesio. Los iones de magnesio intervienen en la regulación renal. Cuando tengo bajos niveles de magnesio, tenemos una hipomagnesemia, que justamente se relaciona con los movimientos involuntarios. Esto lo puse, ¿se acuerdan que vimos los antiácidos? La leche de magnesia es un antiácido, ¿sí? Se los puse por las dudas. Y el sulfato de magnesio peptohidratado es un fármaco anticonvulsivo y también es laxante, así que se los puse por las dudas. Los metales de traza, ¿qué significa que de traza? Que están en menor cantidad, pero son importantes para la vida. Tenemos el hierro, que ya lo hemos visto en hemoglobina cuando presentamos el oxígeno. El hierro está en dos proteínas muy importantes, que es la hemoglobina y mioglobina, que transportan oxígeno eh, a nivel de los eritrocitos y de los miocitos. ¿Sí? Eso es importante que sepan. El zinc, esto siempre he preguntado. El zinc es uno de los metales que interviene en el crecimiento. La falta de zinc genera crecimiento retardado, o sea, no genera crecimiento a tiempo, ¿sí? Bueno, está relacionado con lesiones en la piel. Eso es como más común en, en la adolescencia, en la adultez y adultez mayor. ¿Sí? Son como unas manchitas rojas en la piel y después se pone feo. El cromo genera mejor tolerancia con la glucosa, es decir, que a los pacientes con diabetes les suministramos cromo en la dieta y tienen mejor regulación de los niveles de glucosa, pero cuando ya están en tratamiento, es como un complemento. Y el cobalto, bueno, dice mucho el cobalto tenía mucha aplicación en radioterapia, pero a nivel de química inorgánica importante para la vida, sabemos que compone la vitamina B12. Se pregunta de un ida y vuelta, preguntan qué tiene la vitamina B12, ponen cobalto, o preguntan qué estructura constituye el cobalto, vitamina B12. Los metales y iones no metálicos de la vida son principalmente el ion clorhídrico, que interviene en el ácido clorhídrico del jugo gástrico, que regula justamente el pH estomacal, pero también está relacionado con el vómito, la fiebre y demás, cuando disminuye. Y después me queda el yodo, que la falta de yodo hace generar una inflamación en la glándula tiroides, y vemos en ese caso que aumenta desmedidamente, ¿sí? Se opera porque la glándula no regula los niveles de yodo correctamente. Ese aumento se denomina bocio, ¿sí? ¿Lo han visto alguna vez? Hola, buen día. Ujú. Mira, yo os muestro. Ahora que quería mostrarles esto igual. Bueno, miren, miren, bocio, bocio, bocio. Bueno, así te llegan a Santa Clara. Miren, así no. No, prevención a la salud, chicos. Acá vemos lo que pasaría normalmente. Bien, un aumento en la glándula y bueno, se ve en el nivel del cuello. Pero bueno, esto no es que de un día para el otro apareces así con la garganta, así, o así. Perdón, iba a decir un chiste medio malo. ¿Ven la expresión con los huevos en la garganta? Bueno, así me dijo el alumno. Eh, en fin.
Nada. Esto es un crecimiento progresivo, o sea que se lo van a notar, pero se opera. Y bueno, las operaciones son más lindas que estas, pero se opera. ¿Sí? Tratemos de no llegar a eso. Bien. ¿Se entendió hasta acá? ¿Estamos bien? ¿Estar un poquito más despiertos? Bien, genial. Bien. Vamos ahora a... No, vamos a hacer, perdón, vamos a hacer los ejercicios de pH. Así cerramos química. Bien, voy a hacer los ejercicios de pH que tengan dudas. Me han preguntado varios. A ver si cuáles son los que más me han preguntado. A ver. El 12 y 13 de la IA. 11, 12 y 13, ok. Ujú. Bueno. Bueno, empecemos. Bueno, antes de hacer la guía, quiero que hagamos, o sea, explicarles un pequeño temita que son concentraciones molares para que puedan hacer los ejercicios en general. ¿Sí? ¿Qué es molaridad? ¿Cómo se calcula? Bien, ahí estamos. ¿A dónde hay un ejercicio de molaridad? Acá. Aquí uno compara acá con moles. El 10. Acá vamos a ver un tema nuevo que se llama molaridad. La molaridad es una concentración, es la famosa M que vemos cuando calculamos el pH. ¿Sí? Es una concentración molar. Bien, indica la cantidad de moles de soluto por litro de solución. Bien, la molaridad se calcula de esta forma. La molaridad es igual, bueno, esto se ve como un puesto más grande. Chun, 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 chun. Bien, la molaridad, a ver qué pusieron ahí. Tengo 6 dudas. Paulina. Bueno, explico molaridad y ahí lo vemos, no hay problema. Bueno, la molaridad son los moles de soluto sobre el volumen en litros de la solución, ¿sí? O sea que yo necesito calcular qué pasa. Si no tengo los moles, si no, bueno, está bien, sí. ¿Cómo se acuerdan cómo calcular los moles? Los moles es masa sobre peso molecular. Bien, estas son las ecuaciones más importantes, ¿sí? Entonces recuerden, la molaridad es la concentración molar, indica la cantidad de moles solutos por litro de solución. Acá que tengo, acá me dan los moles en este ejercicio, son 0,06 y me dan el volumen. La verdad es que me dan un volumen en mililitros. Entonces, ¿qué pasa en este ejercicio? No tengo la molaridad, entonces acá tengo que calcular la molaridad primero, para sacarla del pH. Entonces la molaridad es los moles, que me los dan, gracias al cielo, gracias a Jebus de la química, es 0,06 moles sobre 0,5 litros. ¿Bien? Calculadora. Y esto es 0,12 molar. Y una vez que tengo la concentración, ahí hago el pH, que esto sería menos logaritmo
De una solución de curso para disolverse. Bien. Logaritmo 0,500. ¿Está bien? Sí, ahora lo digo bien. Pensé que me lo había hecho mal. Base 10 de 0,12. Bien, de 0,12. Y esto me queda en 0,9208. Bueno, yo tengo el pH que es 0,92. ¿Sí? ¿Se entendió cómo hacer la molaridad entonces? Recuerden que si no le dan los datos, tienen que sacar la molaridad, que es la concentración, lo que estamos acostumbrados a usar, y que es los moles de soluto sobre el volumen en litro. ¿Bien? ¿Se entendió esa parte? Sí, no, tal vez. Un día. Bien. Bueno, ahora vamos a empezar a hacer los otros ejercicios, ¿sí? Voy a hacer 10, 11 y 12, o 10, 11, 12 y 13, que son los que me han preguntado, más que nada. Bien, vamos ahora con el 11. Ujú. Ah, ya sé qué pasa en el 11. Buenísimo, me alegra que hayan entendido. Bueno, habían 15 ejercicios, pensé que habían 13 nomás. Eh, bueno, vamos con el 11. A ver, ¿qué otro ahí? De volumetría. No, no sé de qué sería. ¿De expansión volumétrica o de cálculo? Ah, sí hay algo de volumen que vamos a ver enseguida, pero no sé si es por dónde vas. No, onda de compresión volumétrica, no va. Bueno, acá me dan el KB. Es 1,8 por 10 a la menos 5. Y si es KB, ¿con qué voy a estar relacionado? ¿Con la concentración de qué? ¿De hidrógenos o de oxidrilos? ¿De iones de hidrógeno o de oxidrilos? Bien, bien, mis chinos. Entonces, es la concentración de oxidrilo. O sea que esta es la raíz cuadrada del KB por la polaridad, que me lo dan ahí. ¿Sí? Entonces, esto es igual a raíz cuadrada del KB, 1,8 por 10 a la menos 5 por 1 por 10 a la menos 1. Raíz cuadrada, 1,8 por 10 a la menos 5 por 1 por 10 a la menos 1. Y me queda 1,34 por 10 a la menos 3. ¿Y qué es esta? La concentración de oxígeno. Entonces, ¿qué voy a poder sacar ahora? El pOH. No puedo sacar el pH directamente porque tengo los hidrogeniones. Menos logaritmo de los oxidrilos, que acabo de calcular, que es menos logaritmo de 1,34 por 10 a la menos 3. Perfecto. Bueno, esto me va a quedar menos logaritmo de base 10, 1,34 por 10 a la menos 3. Ah, o sea, aquí he hecho acá. 2,872 me queda a mí. 7,3, vamos a redondear ahí. Entonces ahora yo sé que el pH, o vamos a ponerlo así, miren, el pH ya despejado, porque ya saben despejar y todo, es 10 menos pOH. Entonces el pH va a ser 14 menos 2,873. 14 menos 2,873. Me queda 11,127. Y tengo el pH que me piden, ¿sí? ¿Se entendió este ejercicio? Bien.
tienen dudas me van parando. Bueno, acá miren, acá me piden el pH, me da la masa y me da el volumen, ¿sí? Tengo que hacer esto de acá. Yo bueno, ya lo pueden sacar solitos, solo les voy a indicar cómo hay que hacerlo. Bueno, tienen que sacar primero los moles, porque no tengo para poner los moles acá. Entonces, lo primero, si yo tengo los moles, que es lo que está pasando acá, tengo que usar esta ecuación, ¿sí? Donde yo tengo varias cosas. Conozco la masa de acá, que es 12 gramos, y lo que no tengo es el peso molecular. ¿Lo ven? Entonces tengo que calcular el peso molecular. ¿Se acuerdan cómo sacar el peso molecular? Acá el peso molecular sería 3 veces el oxígeno, más... Ah, genial. Buenísimo, entonces sí lo resolvemos. Una vez lo que pesa el nitrógeno, más una vez lo que pesa el hidrógeno. 63, ¿vio? A ver. Listo, gracias, Sol. 63 gramos mol. Yo voy a dejarlo en 63 para hacerlo más rápido. Y tengo el volumen. Y encima ya me lo dan en litros. Entonces, tengo que sacar los moles ahora. Los moles es masa sobre peso molecular. Masa, 12 gramos. Peso molecular, 63 gramos mol. Me va a quedar en 12 dividido en 63, 0,19 moles. A ver. Bien. Tengo el chat como en segundo plano. Cualquier cosa, si escriben algo y pueden activar el micrófono, mejor. Bueno, ahora saco los moles, divido el volumen en litro, 0,19 moles, dividido en 3 litros, me queda 0,063 molar. Y ahora sí saco el pH, como es un ácido, directamente y hacer el pH directamente, solito. Menos logaritmo de la concentración de hidrogeniones, tengo un solo hidrogenión, entonces esto es menos logaritmo de 0,063. Y bueno, me queda 1,2, pero seguro que lo mismo lo hizo con menos decimales o algo, entonces está cerquita. Bien, eso por un lado. El 13 hace lo mismo, tengo que hacer lo mismo, voy a copiar incluso acá la ecuación. Bien, tengo la masa, tengo que sacar el peso molecular. ¿Alguien tiene el peso molecular a mano? 1 por el hidrógeno, más 1 por el oxígeno, más 1 por el sodio. A ver los químicos me vinieron del industrial. No los voy a balancear. 40. Perfecto. Pero, no sé, Paulina, acá hay un par de chicos del industrial. Te estoy avisando ahí. 40, genial, muchas gracias. Bueno, ahora saco los moles. Masa sobre peso molecular. 20 gramos. ¿Está 40? ¿Están seguros? A ver. Sí, da 40. Vamos, mol. Cuando yo lo hice me daba otra cosa. Con razón, a mí me sirve cualquier cosa. 20, 0,5. Bien, y ahora, bueno, saco la molaridad, ¿no? Que es... ¡Uah, qué ejercicio largo! 20, perdón, moles, son 0,5 moles sobre 5 litros. Entonces, si yo le doy un 5, me va a quedar en 0,1 molar.
Bueno, pero ¿qué es esto? Esto es pOH, porque, que para sacar el pOH, ¿no? Porque miren, tengo un hidróxido, ¿no ven? Entonces, voy a tener que sacar pOH. pOH es menos log de la cantidad de oxidrilos. Entonces esto es menos logaritmo de 0,1 molar. Creo que da 1, creo. Sí, efectivamente da 1. Y por diferencia, saco que el pH, bueno, va a ser 14 menos pOH igual a 1. ¿Sí? Y ahí tengo el pH de este ejercicio. Bien, ¿me van siguiendo hasta acá? Sí, no, tal vez. Bien, hasta acá sé que tenían dudas, no sé cómo siguen sus dudas hasta ahora. Con eso, con lo que les expliqué hoy de molaridad, que eso sería como lo que teníamos que ver hoy, nuevo en química, pueden hacer todos los ejercicios que faltan, ¿sí? 10, 11, 12 y 13, que son los que me habían pedido, bueno, ahí están. Los demás, a ver, déjenme que chequee un poquito los demás. Bueno, acá tenemos un K, me dan la molaridad, bueno, acá tenemos un KB, sí, pueden sacarlos tranquilamente, no hay mucho más que hacer ahí. Bien, bueno, vamos con dudas extras que han tenido de química. Eh, Puse 12, ahí lo arreglo. 32, 30, de los extendidos 2. Bien, bueno. Vamos a hacer así, Pauli. Los voy a mostrar cómo los he ido resolviendo y, bueno, nada, y los vamos charlando, pero capaz que no me dé el tiempo de verlos todos, así vemos física. Así que vamos a ir viendo. Te voy a contar cómo los resolví porque ya está la resolución. Pero si tenés más dudas, de última me escribís y los vemos más en detenido. Entonces, 32, 33, 37, ok. 32. La cantidad. Ah, no, esto es 31. Uf, o sea, ni los números, pues ahora. Acá, bueno, mira, justamente este es de molaridad. ¿Veis? Me da el volumen en litros y me da la masa en gramos, ¿sí? ¿Qué hicimos acá? Sacamos la molaridad, pero no tenemos los moles. Sacamos los moles, los dividimos en los litros y me puede sacar después la concentración, ¿sí? Ese era fácil, creo. 33. Acá. Esto es importante, miren. La cantidad de átomos de oxígeno en o sea, una sola molécula de permanganato de aluminio. Entonces yo hice una sola molécula, que está acá, saqué la cantidad de átomos, ¿no? Un aluminio, tres manganesos y 12 oxígenos. Eso es en una molécula. Pero ¿qué pasa si me piden en una docena de moléculas? Entonces, si me piden una docena, multiplico lo que me da en una molécula por 12. Entonces dice, bueno, un aluminio por 12, 3 por 12 en los manganesos y 12 por 12 en los de oxígeno. ¿Sí? Bueno, no les van a pedir en una docena, pero sí pueden que les pidan cuántos átomos de oxígeno hay en un mol de la molécula. Nosotros sabemos que en un mol hay 6,02 por 10 a la 23, entonces multiplico cada átomo, o sea, si yo tengo un aluminio, lo multiplico por el total de moléculas, o 12 oxígenos por el total de las moléculas. Y ahí me quedo. ¿Sí? ¿Se entendió este ejercicio? Este es como tramposo.
Vale, puede ser que no estés usando el reactivo limitante. Porque tengas mal la regla de 3. Ahí vamos a ver uno si querés. 33, 37, 39, 40 y 41. 37. 37. Ah, acá está. En esto también me equivoqué yo cuando lo hice porque no había leído solución básica. Fíjate. Me dice, el pH de 0,03 molar en una solución básica, bien, bueno, de ese compuesto raro que se disocia al 20%. Ah, acá, cuidado. Acá tuvimos que cambiarlo al 20% si no, no coincide con los resultados. Lo habíamos copiado mal cuando hicimos el ejercicio. Entonces hicimos primero la disociación. Que bueno, el 100% hay 0,03 molares, Igual es 20%. 37, no 36, perdón. Ah, bueno, te explico este también, por las dudas. Como dice, solución básica son los oxidrilos y bueno, de ahí saqué el pH. No, perdón, muy mal. Acá. Ah, está buenísimo este. 37. Se tiene 0,018 molar de hidróxido de estroncio. La concentración de los iones, bueno, fíjate, acá ves que tenemos dos iones. Entonces lo que tengo que hacer es multiplicar la concentración por 2. O sea, esta es la concentración de toda la molécula. Si me pide de una parte específica de la molécula, lo multiplico por esa parte. Suponele que acá hubiese, que nos inventamos algo, que acá hubiese un 3. A ver. Que acá hubiese un 3. Y me pide la concentración de los iones de estroncio. Entonces, ¿vos qué vas a hacer? A la concentración molar de la molécula lo multiplicás por 3, porque hay 3 estroncios. Si me pide de los oxígenos, lo multiplicás por 2. Pues bueno, el 2 multiplica todo. ¿Sí? Si me pide los hidrógenos, por 2. ¿Bien? O sea, esta es la concentración de toda la molécula y si me pide de uno específico, lo multiplico por la cantidad de veces que esté en la molécula. ¿Me explico hasta acá? Bien, creo que sí. Bien, 40 y 41. Genial, Pauli. 19. Ajá, acá. Bueno, acá nos había dado esta fórmula que tal vez es como importante. La concentración de hidrogeniones por la concentración de oxidrilos da 10 a la menos 14. ¿Sí? Que por ahí es más fácil hacerlo. Entonces, me dice, calcular la concentración de ion hidroxilo, bien, o sea, de los OH, de una solución ácida, perdón, una solución de ácido sulfúrico, un ácido fuerte, o sea, que no se disocia. Me da el pH. Entonces, ¿yo qué hice con el pH? Con el pH saqué las concentraciones de hidrogeniones, ¿sí? Yo sé que la concentración de hidrogenión por la del ion hidroxilo me da 10 a la menos 14. Entonces lo despejé y ahí obtuve la concentración. Y el 40-41, ¿cómo me dijiste? A ver. Entonces, faltaba esa ecuación que no se me ocurrió dárselas antes. O sea, no lo había usado yo en ningún ejercicio y dije, bueno, no les van a tomar esto. Pero sí, evidentemente sí lo van a tomar. Bueno, la concentración de iones hidroxilo, acá pregunta de los también iones hidroxilos, me da el ácido nítrico y me da la concentración directamente, ¿ven? Entonces, ¿yo qué hice? Hice la ecuación, porque si tuviese dos hidrógenos, a la concentración la multiplico por 2. ¿Estamos? O sea, si sumamos aquí son 2. Eso que tengo que hacer, voy con la concentración y la multiplico por 2. Pongamos. Bien. Bueno, pero este no fue el caso. Entonces, lo que hice fue sacar la concentración y bueno, concentración de oxidrilos con los hidroxilos me da, con los hidrogeniones, perdón, 10 a la menos 14. Entonces de ahí lo fui despejando. Bien, ¿estamos a atacar con ese ejercicio? Sí, muchas gracias. Bien, de nada. Envíame una chocotorta. No, mentira. Bueno, esto ya no lo estoy resolviendo. Estoy buscando uno para verlo de los. Acá. Bueno, miren esto. Acá vemos lo del reactivo limitante. Mira, se tiene ácido sulfúrico, hidróxido de sodio, para dar sulfato de sodio más agua. ¿Sí? Si se hace reaccionar 3 moles de hidróxido, ¿cuántos moles de sal se obtienen? Entonces, yo hice la ecuación. ¿Sí? Esta ecuación equilibrada. Yo sé acá que el hidróxido es el reactivo limitante.
Bien, entonces con eso voy a jugar. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Yo sé, o sea, lo que me dice la ecuación, lo que me da la receta de la ecuación, es que 2 moles de hidróxido genera 1 mol de sal. Supongo 2 moles de hidróxido, 1 mol de sal. ¿Y yo cuántos tengo realmente? Tengo 3 moles, me lo da el ejercicio a eso. ¿Sí? Entonces, 3 moles de hidróxido, ¿cuántos moles de sal van a formar? Entonces hago la regla de 3, hago 3 moles de hidróxido por 1 mol de sal, divido en 2 moles de hidróxido, ahí multiplico, cruzado y divido. Entonces voy a hacer 3 por 1 dividido en 2 y me queda 1,5 moles de sal. Lo que puede estar fallando, ¿vale? Es o el reactivo limitante o la regla de 3, ¿sí? Entonces, revisalo con los extendidos 2 y me decís, y lo vemos, si no, pasarme un ejercicio que hayas resuelto, que no te dé, y yo te digo más o menos dónde estaba la cuestión. Ah, está, perfecto. Bien. Uf, ¿estamos bien hasta acá? Sí, no, tal vez. Bien. Bueno, nos vamos a tomar 5 minutos de recreo y después volvemos para ver la teoría de física. ¿Estamos? Bien, yo tengo -5 a las 10 largamos.
Buenas. Saca el mini recreo. Volvamos. ¿Estamos listos? Un momento. Hola, hola, buen día. Bien. Esto no es como un Power para dar clase, porque tiene mucho texto, ¿sí? Pero bueno, creo que a ustedes les va a servir porque ya está resumido el capítulo. Están las cosas más importantes. En el 13, bueno, no les puse ninguna foto ni nada porque son cosas que ya hemos visto, así que se lo voy a pasar rapidito. El 14, que es mecánica de fluidos, es lo nuevo, es lo que vamos a ver hoy, ¿sí? Entonces, arranquemos. Nosotros hemos visto primero la condición de equilibrio. ¿Cuándo un cuerpo está en equilibrio? Bueno, un cuerpo está en equilibrio cuando no se desplaza, es decir, que para que no se desplace la sumatoria de las fuerzas tiene que ser cero, y que no gire. Entonces, para que no gire, el momento de torsión, sí, también debe ser cero. Entonces, dos condiciones. Sumatoria de fuerza igual cero, momento igual cero. Después vamos a determinar el centro de gravedad. El centro de gravedad básicamente es un punto donde se concentra el peso cuando el cuerpo está en equilibrio, y ese punto me divide en iguales partes el cuerpo, ¿sí? Eso es importante que lo sepan. Y bueno, este se da también en condiciones constantes, como por ejemplo cuando la gravedad es igual en todos lados. También hemos visto esfuerzo, tensión y modo de elasticidad, hemos visto la ley de Hooke, ¿sí? Que justamente decíamos que el esfuerzo es proporcional a la deformación, ¿sí? Y siempre aplicado a deformaciones elásticas. Bien. También hemos visto que es el esfuerzo de tensión, que es la fuerza por unidad de área, siempre perpendicular. La deformación justamente es cuando el objeto cambia de forma. Fraccionario de longitud, la palabra fraccionario sale en todas partes del libro. ¿Qué significa fraccionario? Que es proporcional a su longitud inicial. Por ejemplo, a ver, si yo tengo un lápiz y lo voy torciendo, eso es fraccionario, porque es como que no varió tanto con respecto a su longitud inicial. Pero si yo rompo el lápiz, ahí ya no es un cambio fraccionario. ¿Sí? Y bueno, y recuerden que, bueno, nada, esto es una creación del libro que me parece importante, que esfuerzo y formación de compresión se definen igual para la tensión y el esfuerzo de tensión. ¿Sí? La presión que ejerce un fluido siempre es fuerza sobre área. Bien, si bien ahora vamos a ver de eso, pero ya se va adelantando. Eh, habla sobre el esfuerzo volumétrico, ¿sí? Y la constante volumétrica, que es esta B alta, que no lo he visto en los que tomen siempre, por eso esto no lo he marcado, solo se los doy porque, bueno, es el resumen del libro, es lo más importante que viene el libro. Pero el esfuerzo volumétrico justamente es la variación de la presión con respecto a la deformación del volumen. ¿Sí? O sea, o a la variación de volumen. Acá hay un módulo volumétrico, ¿sí? Que es B o beta, que eso no lo hemos visto antes porque, bueno, no iba, y no va, no creo que tomen, pero por lo menos se los doy. Y también la constante de compresibilidad, o sea, que es cuánto se puede comprimir volumétricamente un objeto. ¿Sí? Lo que tenemos que saber es que la constante del módulo volumétrico y la constante de compresibilidad son inversamente proporcionales. Esto sí lo hemos visto, la ley de Hooke justamente es válida en los límites de proporcionalidad, es decir, ¿cuáles son los límites de proporcionalidad? Cuando el esfuerzo es proporcional a la deformación y no hay como una ruptura del cuerpo, o sea que el esfuerzo es, no sé si es moderado, pero es acorde a la deformación, la idea es que después vuelva a su forma original. Si yo me paso de la mano con el esfuerzo, se rompe. ¿Qué es el límite elástico? ¿Sí? El límite elástico es hasta donde yo llego, o sea, es el límite proporcional máximo, donde si yo me paso eso, la deformación es irreversible. O sea, cuando yo rompo, o por ejemplo el lápiz que estamos hablando recién. Si tiene un límite elástico, es hasta cierta cantidad de esfuerzo. Si yo me paso ese esfuerzo, se rompe. ¿Sí? Justamente eso se llama esfuerzo de rotura o esfuerzo límite, que justamente es donde se rompe. Esto es lo que vimos en clase, se los he pegado acá, para que lo tengan todo a mano, ¿sí? Hemos visto lo que era esfuerzo, deformación, la ley de Hooke, hemos visto el módulo Young, que ya los enuncié anteriormente, pero bueno, se los vuelvo a poner acá, como lo vimos en clase.
¿sí? La condición de equilibrio, eso no era de equilibrio, pero bueno, estaba en la clase así que se lo puse. Lo que era la cupla y las clases de equilibrio. ¿Bien? Eso es como para repasar capítulo 11, creo que era, a ver. Capítulo 13. Bueno, es que en los PDFs que les mando a ustedes a la Católica es el capítulo 13, pero creo que si tienen otro libro debe ser capítulo 10, por ahí. Bueno, ahora sí vamos a mecánica de los fluidos. Nosotros sabemos que la materia presenta tres estados, sólido, líquido y gaseoso. En cada estado vamos a ver cómo interaccionan los átomos entre sí. En el estado sólido, los átomos tienen mucha fuerza de atracción, se llaman fuerzas de cohesión. O sea que las fuerzas de cohesión son más grandes que las de repulsión. Entonces vamos a ver que los sólidos no fluyen porque justamente conservan su forma, ¿bien? Y son levemente compresibles, o sea que no los puedo comprimir mucho. Los líquidos, en cambio, las fuerzas de atracción y repulsión son iguales, ¿sí? Y los líquidos tampoco son compresibles. Pero lo importante es que los líquidos adoptan la forma del recipiente, ¿bien? O sea que si tengo un vaso, tiene la forma de un vaso, si lo tengo, no sé, en un recipiente circular, tiene una forma circular. Los gases, pero que es importante de los líquidos, que los líquidos tienen la capacidad de fluir, como no tienen una forma determinada, pueden fluir. Y los gases justamente tienen mayor fuerza de repulsión que de compresión, por ejemplo, o de cohesión. Si yo pongo a hervir agua y saco la tapa de la tetera, van a ver que sale todo el vapor, ¿sí? Y se esparce por todos lados. Eso, justamente, vemos mayor fuerza de repulsión que de cohesión. Los gases son compresibles, no tienen forma ni volumen determinado. Que el vapor es de agua y el gas puede ser de cualquier otra sustancia. En general. Después tienes como otras diferencias a nivel molecular. Bueno, conceptos generales. La densidad, nosotros sabemos que la densidad se calcula sobre la masa sobre volumen y se determina como la masa por unidad de volumen, o sea, la cantidad de masa que tenemos por unidad. La gravedad específica, tendría que haberse llamado densidad específica, es la división o la razón entre la densidad que acabamos de calcular y la densidad del agua a 4 grados Celsius. Bien, entonces cada cosa que sea específica, por ejemplo, si decimos longitud específica, volumen específico, densidad específica, no tiene unidad. Gas que no, gas creo que no puede, a ver, eso me interesa saber. Claro, depende de la sustancia que estamos analizando, pero sí, la variación en los estados de las materias es difícil en los gases, o sea, tiene otras condiciones aparte, que donde influye más que nada presión y temperatura. Sabemos que ahí la presión pone un juego interesante. Bien, vamos a presión. Sabemos que la presión es fuerza sobre unidad de área, se mide en pascales y su unidad desglosada sería newton sobre metro cuadrado. Y pues tengo una presión atmosférica que justamente es la presión de la atmósfera terrestre, ¿sí? Eh, Les iba a decir, estos son conceptos generales, ¿bien? Tienen que estudiarlos, que es muy importante, ¿sí? Bien. Mm. Vamos a la ley de Pascal. ¿Qué dijo Pascal? Dice, mire, en un fluido encerrado, algo que les quería aclarar. Acá no hay nada resaltado porque en realidad todo va, o sea, todo lo que he puesto en este Power del capítulo de fluidos va, ¿sí? Bien, ¿qué dijo Pascal? Pascal dice, mire, yo tengo un fluido encerrado, como acá en una prensa hidráulica, la presión del fluido, no sé qué vamos a aplicarle al fluido en estos segmentos, se transmite sin disminución, o sea que la presión es constante, en todas las partes del fluido y en las paredes del recipiente. ¿Bien? Fluido encerrado. Esto me sirve para generar el famoso elevador hidráulico o prensa hidráulica, ¿sí? Este es un dispositivo que va a aumentar fuerza, un dispositivo multiplicador de las fuerzas, ¿bien? Su ecuación es fuerza 1 sobre área 1 igual a fuerza 2 sobre área 2. ¿Para qué me sirve? Para levantar cosas de gran peso aplicando una pequeña fuerza. Por ejemplo,
Los elevadores hidráulicos para los autos, bueno, están formados así, las sillas de los odontólogos, nada, tenemos como muchas aplicaciones. Después vienen los conceptos de presión, ¿sí? Vamos a ver presión absoluta, presión manométrica, ¿sí? Y los dispositivos para medir la presión. Hay varios para medir la presión, ¿sí? La presión absoluta es toda la presión que puedo calcular. La presión manométrica es el exceso de la presión atmosférica. Es decir, si yo mido más presión que la atmosférica, ese exceso es manométrica. O también podemos decir que la manométrica es la diferencia entre la absoluta y la atmosférica. ¿Bien? En un manómetro que tiene columnas de mercurio, ¿sí? Uno de los más viejos, vamos a ver que la diferencia de la altura entre esas columnas me va a dar la presión, ¿sí? Entonces, un manómetro es un instrumento para medir presiones y se calcula, básicamente un manómetro, bueno, no puse una foto acá, pero es como una especie de tubito que tiene mercurio y bueno, va a variar, entonces dependiendo de esa variación es lo que mide la presión, ¿sí? Ya que puse uno que era común para medir la presión arterial, este no estaba en el resumen, pero me pareció interesante que lo puse ponerlo. Entonces, esta es la definición en general, mire. El vacío, ¿sí? Hay ausencia de presión, o la presión es casi ínfima. La presión absoluta es todo lo que mide el manómetro. ¿Bien? ¿Qué es lo que vamos a medir normalmente? Vamos a medir la presión atmosférica, que es la presión que hace la atmósfera, más la presión ejercida por otro factor, como puede ser, no sé, si somos la rueda de un auto, inflo la rueda de un auto, ¿sí? Vamos a ver que tiene por ahí mayor presión que la atmosférica. Entonces, esa diferencia con la atmosférica es la manométrica. Después vamos a hablar de flotación y Pascal. Un cuerpo, cuando está en flotación, o cuando flota en general, tiene una fuerza nueva que genera fluido, que se llama fuerza de empuje, ¿sí? Lo empuja hacia arriba. Eh, Podemos determinar varias cosas, ahí vemos a Arquímedes, ¿sí? Hay como muchos memes de él, porque descubrió algunas cosas así como por accidente sobre la dinámica de los fluidos, ¿bien? Sí, lo que les va a tocar a ustedes de deberes es averiguar cómo es la densidad de un cuerpo con respecto al fluido para que flote. O sea, ¿me explico más o menos? Tienen que averiguarme, supongamos, cómo es la densidad de algo que flota en el agua, si es mayor al agua, menor al agua o igual al agua, ¿sí? Eso les va a tocar a ustedes. ¿Bien? Pero, che, me está... Así no vale, Nahuel, me estás quemando el ejercicio. ¿Qué pasó por ahí, Nahuel? ¿Hoy se levantó muy temprano? Bien, ¿por qué varios memes con esto? Lo que pasó con Arquímedes es que estaba tratando de descubrir qué relación había entre un cuerpo sumergido y el agua que desplazaba, o el líquido que desplazaba. Entonces hay varios memes con esto en su bañera, porque justo ahí fue donde descubrió que hay una relación entre el fluido desplazado en un recipiente con respecto al objeto que se introduce. O sea, ¿qué voy con esto? Supongamos que tengo un vaso con agua, ¿bien? Lleno. Y le agrego, no sé, a ver, ¿qué puedo meter? Le meto una pila. Bueno, justo porque tengo una pila acá cerca. Entonces vamos a ver que va a salir una cantidad de agua, ¿sí? Esa cantidad de agua se relaciona justamente con el objeto sumergido. Y cuando el objeto está sumergido, va a experimentar algo que se llama la fuerza de empuje, o sea que el agua lo va a empujar hacia arriba. ¿Bien? Entonces, esa es la fuerza de empuje es la que me va a permitir generar cierto grado de flotación, ¿sí? Entonces, ¿qué dice Arquímedes? Dice, mire, si un cuerpo está parcial o totalmente sumergido en un fluido, este ejerce una fuerza hacia arriba sobre el cuerpo, ¿bien? De igual peso del fluido desplazado por el cuerpo. ¿Qué quiere decir con esto? Mire, si yo meto la pila dentro del vaso de agua y desplaza, ¿sí? 20 gramos fuerza, la fuerza que va a ejercer hacia arriba el empuje es de 20 gramos fuerza. ¿Bien? Esa es la relación que hay. ¿Sí? Entonces, recuerden, la fuerza que va hacia arriba, que se llama empuje, es igual al peso del fluido desplazado por el cuerpo. O sea, el fluido que yo saqué de ese lugar para meter el cuerpo, su peso es igual al empuje que me genera. ¿Sí? Esto va tal cual el principio. Acá tenemos dos conceptos, empuje y flotación.
Empuje, entonces sabemos que es la fuerza que te empuja hacia arriba, no sé si se meten en una pileta muy profunda, además por la presión no, van a ver que tienen como una especie de fuerza y lo saca hacia arriba, o normalmente debería pasar eso. Ese es el empuje, ¿sí? La cosa es como están muy abajo, también tienen un aumento de presión, por eso sienten como los oídos tapados. La flotación, la flotación justamente es un cuerpo que se mantiene total o parcialmente sumergido, pero flotando. Por ejemplo, vemos una pecera, supongamos, en una pecera los pescaditos están flotando, pero totalmente sumergidos, están como flotando dentro del líquido, no se fueron a la parte de abajo. Eso sería un caso también de estar sumergido totalmente, pero flotando ahí adentro. ¿Me explico más o menos? Y si yo tiro, por ejemplo, un pedazo de madera al agua, bien, bueno, dependiendo de la densidad y demás, va a flotar. Bueno, vamos con algo más gráficos. Tengo un bloque de telgopor y va a flotar. Entonces ahí vemos que hay una flotación y se ve en la parte superior el objeto. Bien, entonces, Arquímedes, recuerden, tenemos un cuerpo total o parcialmente fluido donde se genera la fuerza de empuje. ¿Sí? Semi-sumergido. Mira, bueno, lo voy a dibujar. Esto no se los van a tomar, pero bueno, yo se los cuento igual. Bueno, tengo un recipiente, ¿no? Que tiene agua. Bien. Yo tengo un objeto acá. ¿Sí? Este objeto está parcialmente sumergido, ¿bien? Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Tenemos hacia arriba el empuje. Bueno, no me están saliendo los dibujitos tan bonitos como siempre. Hacia abajo el peso. Bien, ¿cuál es la condición para que flote? Que el empuje sea igual al peso. Pero si un cuerpo no flota, ¿qué debería hacer? Hundirse. ¿Sí? Entonces acá vemos un cuerpo que no flotó. Está hundido. Bien. Acá entonces el empuje es menor al peso. Bien, o sea, no lo empujo hacia arriba lo suficiente. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si tengo un pescadito? Acá, bien. Vamos a dar cuenta que es un pescadito. Bajo la aleta. En este caso, el pescadito no está en el fondo. ¿Sí? Entonces, este está flotando totalmente sumergido. Bien, también tengo hacia abajo su fuerza-peso y hacia arriba su empuje, que son iguales, pero está totalmente sumergido. Bien, ¿me explico hasta acá? Bueno, por ahí viene la idea. Bien, entonces recuerden, la condición de flotabilidad en general es que el empuje sea igual al peso. Bien, bien, estamos bien, ya está con flotación. Bueno, después viene tensión superficial. La tensión superficial, vamos a ver que los líquidos se comportan como una membrana de tensión. Lo hemos visto mucho también en biología, ¿sí? Claro, porque es proporcional al volumen que desplacen. ¿Viste? Lo dijo Arquímedes acá, mira. Ejerce fuerza hacia arriba, que es empuje, sobre el cuerpo, igual al peso del fluido desplazado por el cuerpo, ¿sí? Entonces, si el cuerpo desplaza poquito fluido, el empuje va a ser poco. Si desplazo mucho fluido, va a ser mucho. Por ejemplo, un submarino
va a desplazar gran cantidad de fluido, entonces tiene una gran fuerza de empuje, que es lo que lo mantiene flotando sumergido. Pero, no sé, un pedacito, un bloquecito de telgopor que lo pones en el agua, desplaza poquito fluido, entonces ves que tiene poquita fuerza de empuje. ¿Me explico más o menos hasta acá cómo viene? Eh, Sí, entonces es como que depende del volumen y de la densidad de cada cuerpo. Bueno, tensión superficial, han visto, a ver, 3, 2, 1, clasificación taxonómica de este organismo, a ver, no, mentira. La tensión superficial justamente es un comportamiento que dan algunos líquidos en los cuales generan como una especie de membrana donde un objeto interacciona a nivel más que nada molecular con la superficie, o sea, puede caminar en el agua. Un fluido en general, ¿sí? Eh, Tiene distintos comportamientos. Esas líneas que vemos ahí son las líneas de flujo, indican la velocidad de una partícula de fluido. Un fluido puede ser laminar, miren, es bastante constante, o puede ser turbulento. Turbulento vemos que aumentan las velocidades internas en el fluido, ¿sí? ¿Quién me determina que un fluido sea laminar o turbulento? El número de Reynolds, que no lo vamos a calcular, sino vamos a decir que es nada más, es un coeficiente que me indica justamente si un fluido es laminar o turbulento. Si es menor a 2000, bueno, en realidad algunos libros dicen menor a 2300, es un flujo laminar, o sea, es constante, tiene una velocidad uniforme en cada trayectoria de flujo. Y si es mayor a 3000 va a ser turbulento, ¿sí? Entonces ahí vemos el número de Reynolds y su aplicación, para saber si un fluido es laminar turbulento. ¿Sí? Bien. Supongamos que yo tengo un fluido cualquiera, tengo por ejemplo un vaso con agua, ¿sí? La presión que va a generar el fluido internamente siempre es normal a la superficie, eso siempre tienen que saberlo, las presiones son normales a las superficies, ¿sí? Bien. En un régimen estacionario, ¿sí? Tenemos tres tipos de fluidos, normalmente tenemos un fluido laminar. Bien, un fluido, bueno, que acabamos de ver un fluido laminar, ¿no? Las velocidades son constantes en todas las líneas del fluido, ¿sí? Después tenemos dos características muy importantes que son la estabilidad, o sea, la variabilidad en el tiempo, y la rotacionalidad, o sea, si gira o no, ¿sí? Bien, ¿cuándo es estacionario y cuándo no? Un fluido es estacionario, ¿sí? Cuando no varía en el tiempo, ¿sí? La velocidad es más o menos constante. Bien, es decir, que si la velocidad de una partícula no se va a 20 metros sobre segundos, todas van a tratar de hacer lo mismo. Bien, entonces, en un régimen estacionario yo puedo identificar tres. Mm, uno está bien, Martín, no hay problema. O sea, mecánica de los fluidos es como muy flashero. Entonces tenemos tres tipos de fluidos, recuerden, en el régimen estacionario, laminar estable e irrotacional, que es que no gire. ¿Sí? Eso tal vez se los pregunten. Eso estaba en el Power del profesor, así que es importante. ¿Qué es un fluido ideal? Un fluido incompresible, o sea que no se puede comprimir, no va a variar la densidad, y no tiene fricción interna, o sea que no tiene viscosidad. O sea, incompresible y no viscoso es ideal. Laminar es el que vimos recién, por ejemplo, el flujo de... esto lo tomaron una vez. Bueno, laminar ya hemos visto que es justamente forma con estas especies de, de capas con las líneas de fluido, que me da un fluido laminar. Un fluido laminar es bastante regular, no presenta muchos problemas como un turbulento. Por ejemplo, un turbulento cambia totalmente de patrón. Un fluido laminar, por ejemplo, es la sangre que circula en la arteria aorta, ¿sí? Y también acá aparece el concepto de viscosidad. La viscosidad principalmente es la fricción interna que se da en un fluido. Supongamos que tenemos miel, un frasco con miel. Si ustedes agarran el frasco y lo ponen boca abajo, y la miel es muy viscosa, vamos a ver que es como que el centro empieza a caer y por los costados no, ¿sí? Hay mayor fuerza de atracción con el recipiente. Entonces, esto es preguntable, debido a la viscosidad de un fluido,
la rapidez es cero en las paredes del tubo, porque si ustedes dan vuelta a la miel es como que no sale de la pared, ¿sí? Y máxima en el centro. Bien, eso es preguntable. Recuerden que un fluido viscoso no es ideal. Bien, después vamos a ver la ecuación de continuidad. Ahora imaginemos este fluido que viaja por una tubería y la tubería disminuye el área. Bien, disminuye su diámetro. Entonces, cuando una tubería aumenta su área, disminuye la velocidad del fluido. Y si disminuye el área, aumenta la velocidad del fluido. Esto es como la manguera. Si ustedes van a regar y ponen el dedo en la manguera, el agua sale con mayor velocidad, porque disminuye el área. La relación entre el área y la velocidad se denomina caudal. El caudal justamente es la cantidad de volumen de fluido que circula por unidad de tiempo. Lo podemos calcular como área por velocidad o volumen sobre tiempo, ¿sí? En este caso vemos que la masa del fluido no va a variar, si yo varío el área, ¿sí? Y en este caso la ecuación de continuidad relaciona caudales. El caudal que entra a la manguera y el caudal que sale, en este caso, cuando yo pongo el dedo, ¿sí? El caudal también se conoce como gasto de un tubo y justamente es el volumen de líquido que atraviesa por unidad de tiempo, ¿bien? Acá tenemos entonces ecuación de continuidad. Después vino Bernoulli. La familia de los Bernoulli, la verdad que estuvieron en todo. Hay Bernoulli en física, acá. Después vamos a ver un poquito más en otra parte de la física. Hay Bernoulli en estadísticas, hay Bernoulli en biología. Como la familia de los Bernoulli era muy inteligente, chicos. Eh, bueno, qué sé yo. Voy a reservar algunos comentarios. ¿Qué pasó acá con el físico? El físico dijo, bueno, recién hemos visto tuberías ideales, que son rectas, pero ¿qué pasa si la tubería tiene un desplazamiento en la altura? O sea, si yo elevo la tubería en una parte y otra no, como son, por ejemplo, las tuberías normales de la casa. Las tuberías de las casas es como que descienden del techo y llegan. ¿Qué va a pasar? Bueno, vamos a ver, experimentar un nuevo fenómeno, que acá vamos a ver varios cambios, ¿sí? Y determinó su ecuación, la famosa ecuación de Bernoulli para fluidos ideales que atraviesan un conducto que varía su altura. Esta ecuación va a relacionar, como ustedes ven, la presión del fluido, la rapidez del fluido, porque incluye velocidad, y la altura del tubo. Una vez preguntaron justamente qué relaciona. Entonces relaciona, recuerden, rapidez, altura y presión, ¿sí? Esta ecuación solamente se cumple para fluidos ideales, es decir, que no sean compresibles y no sean viscosos, en toda la región del tubo, si no, no se cumple. ¿Y cómo se deduce? Bueno, el libro habla de toda la deducción, pero ¿qué es lo que toman? ¿Cómo llegas a la deducción? Pero no en matemáticas, sino a nivel explicado. Para deducir la ecuación de Bernoulli tenemos que aplicar el teorema del trabajo y la energía, pero ya no es un cuerpo rígido netamente, sino que hablamos de un fluido. Entonces lo aplicamos a un fluido de una sección. O sea, imaginamos, por ejemplo, ven que esas secciones más celestes que se ven ahí, los imaginamos como un cuerpo rígido y lo trabajamos con el teorema del trabajo de energía. Pero bueno, no se preocupen que no va a la demostración. Bien, ¿qué enunció también Bernoulli? Dice que el trabajo neto realizado sobre el elemento del fluido, o sea, lo que estoy estudiando, por la presión del fluido circundante, o sea, la presión del fluido que está delante y que está atrás, es igual al cambio de la energía cinética más el cambio de la energía potencial gravitatoria. Ojo con eso, eso se toma, eso también se ha resaltado. Y acá tenemos los tubos de Venturi. Los tubos de Venturi son también tubos que van a variar su área transversal, que ya lo hemos visto al principio también, pero tienen como una aplicación especial para medir justamente la rapidez del flujo de los fluidos. ¿Sí? En ingeniería se usan mucho, bueno, acá los han tomado en definición, ¿para qué se usan? Bien, cuando el tubo va disminuyendo su diámetro, aumenta la velocidad, ¿sí? Y produce una disminución de la presión. Ojo con eso. Entonces, en el estrechamiento, o sea, cuando se hace más estrecho, disminuye la presión. Bien. Acá tenemos la paradoja hidroestática. En la paradoja hidroestática tenemos distintos vasos comunicantes de distintas formas y se los llenó con fluido. Y vemos que todos han alcanzado la misma altura. Entonces, ¿qué es lo paradójico de acá, no? Que se quiere conocer la presión del fluido, ¿sí? En general, en los distintos tubos. Bien, entonces, ¿qué tenemos acá?
primero, se van igualando los niveles del fluido o del líquido en cada uno de los vasos, ¿sí? No variado, ¿ven? Esto solo se da para fluidos ideales. Si fuera viscoso, sí variaría. Y vamos a ver que en la presión en el fondo del recipiente se esperaría que fuese distinta, porque cada tubo es distinto. Pero no, lo paradójico acá es que no depende ni de la forma ni de la cantidad de líquido, sino de la altura alcanzada. ¿Bien? Eso es lo paradójico, porque uno esperaría que dependiese de la forma, pues decir, bueno, mayor área, mayor presión, pero no, depende solamente de la altura alcanzada. Viscosidad y turbulencia, entonces hemos visto viscosidad, que es una fricción interna en un fluido, ¿sí? Y ya sabemos que la viscosidad en un fluido me genera dos características, que el fluido va a presentar velocidad cero en las paredes del recipiente y máxima en el centro. Y la turbulencia sabemos que no tiene un patrón estable, y bueno, ya sabemos que esto es muy importante, cuando mayor es la viscosidad, mayor es la tendencia del fluido a fluir en capas, y es más probable que el flujo sea laminar. Eso hay que tener. Ah, y recuerden que la aorta, la circulación sanguínea en la aorta no es turbulenta, ¿sí? Porque, bueno, ahí el libro lo va a nombrar, voy a explicar por qué. Y después viene Torricelli, que no sale en el capítulo, pero sí lo han tomado, no sé en qué capítulo saldrá, no me he fijado, pero bueno, se los pongo acá por las dudas, porque también hay dinámica de fluidos. Torricelli dijo, bueno, agarramos un recipiente y hagamos distintos agujeros y veamos qué tan lejos llega el chorro de fluido, ¿sí? Cuando esos agujeros, noto que el fluido sale con una velocidad. Esa velocidad es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura a la que hice el orificio. Y vemos que no siempre, mientras más alto sea, más lejos va a llegar el chorro. ¿Sí? Tiene como una altura específica, ¿bien? Para llegar a la distancia máxima. ¿Sí? Bueno, justamente acá vamos a estudiar cómo se comporta un fluido contenido en un recipiente al cual se le hacen orificios y bueno, vemos que bajo la acción de la gravedad y la presión, fluye. Bien. ¿Estamos hasta acá, más o menos? Bien, genial. Genial, genial. Bueno, chicos, hasta acá vamos a llegar. Hoy hemos visto una banda, hemos visto dos capítulos de física, en realidad lo hemos repasado, lo nuevo es esto. Hay ejercicios de dinámica de los fluidos, pero bueno, hoy no me va a dar tiempo de verlos, lo vamos a ver la semana que viene. Estudien bien estos capítulos, hoy voy a subir la prueba de la semana, que voy a tomar todo esto más todo lo anterior, como ustedes lo han visto hoy, son los primeros. Eh, bueno, vayan haciendo la parte de química si quieren, ¿sí? Y después hacen la de física. Que de química voy a tomar todo lo que ya hemos visto, capítulo 9 y 10, y pH. Las voy a subir por separado, ¿sí? Pero no se olviden de hacerlas. O sea, cuando vayan a hacerlas, pónganse. Después que estudian esto, hacen la de física. Bien, bueno, en las clases que nos quedan, tengo que revisar bien física porque creo que ya hemos visto todo. Creo, no estoy muy seguro. Y les digo, si ya hemos visto todo, vamos a empezar a repasar todas las clases. Ejercicios, teoría, todo. Y en química me queda, bueno, revisar bien varios ejercicios y no sé, y repasar, bueno, todo el libro, claro, en las dos también me quedan eso, así que vamos a tratar de repasar todo el libro, de hacer este resumito y que vayan al día más o menos. ¿Bien? Bueno, gente, terminamos. Les mando un abrazo. Nos vemos. Buen fin de. Nos vemos. Chau, chau. De nada, nos vemos.